Muy bien. Vamos entonces a hablar de la revelación y la inspiración bíblica. Hay personas que creen que revelación es lo mismo que inspiración. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, tanto la revelación como la inspiración van de la mano en lo que tiene que ver a la formación de la Sagrada Escritura, pero son dos cosas diferentes. Se necesitan, están enlazadas, se retroalimentan la una y la otra, pero son diferentes. Entonces, observemos en este momento qué entendemos por revelación. Estas definiciones que he escrito aquí y que les estoy proporcionando son definiciones eminentemente teológicas de lo que es la revelación, porque recordemos que necesitamos pasar de ser lectores a ser estudiosos, y para ser estudiosos necesitamos leer la Biblia con teología, o sea, hacer lectura teológica de la Biblia. Entonces, ¿qué es la revelación? Es el proceso mediante el cual Dios, en su infinita y absoluta voluntad, dio a conocer los saberes relacionados a su ser divino y al orden creacional. Note usted que estoy diciendo que la revelación es un proceso. Sí, por eso es que la Sagrada Escritura, para escribirse, se necesitaron más o menos de 1500 a 1600 años, porque es un proceso la revelación. En ese proceso llamado revelación, Dios se da a conocer. ¿Qué ha dado a conocer Dios en la revelación? Los saberes que tienen que ver con su esencia, con su ser divino, y también los saberes que tienen que ver o están relacionados con el orden creacional. ¿Quién va a conocer a Dios si no es Dios el que se le da a conocer a ese que quiera conocerle? Si el hombre quiere conocer a Dios, el hombre no está en capacidad de conocer mediante sus propios medios intelectuales y racionales a Dios, por una sencilla razón. Porque cuando el hombre invitó al pecado a participar protagónica y directamente de su historia, el pecado produjo consecuencias funestas en el hombre. Pablo dice en la Epístola a los Romanos, texto que es ampliamente conocido, recitado, mencionado por nosotros en nuestras disertaciones de la Escritura, cuando por misericordia de Dios nos convertimos en maestros de su palabra, y es: la paga del pecado es la muerte. Pablo habla como un jurista, como un abogado. La paga de un delito. Para Pablo el pecado es un delito, y ese delito se paga con pena de muerte. La muerte no solamente debe ser entendida en el plano de la separación espiritual de las criaturas que Dios creó de su creador. La muerte también debe ser entendida como un factor alienante que ha producido en el hombre muchas consecuencias funestas, y dentro de esas consecuencias funestas es el alejamiento de Dios. Por la muerte, el ser humano no está en capacidad de entender y conocer a Dios mediante sus propios esfuerzos racionales e intelectuales. Como el hombre está incapacitado para conocer a Dios mediante su propio esfuerzo intelectual y racional, entonces es donde Dios ha utilizado este instrumento llamado revelación, el cual es un proceso mediante el cual Dios se ha dado a conocer. Así que es Dios el que se ha dado a conocer, porque la única manera para que conozcamos a Dios es que Él se haya dado a conocer. Y no solamente Él ha dado a conocer sus saberes que tienen que ver con su ser divino, sino que también Él ha dado a conocer muchos aspectos que tienen que ver con el orden creacional. Desde un punto de vista lógico, es de pensar que Dios se comunicara con los hombres de modo tal que estos pudieran tener un conocimiento adecuado de Él, de su naturaleza, de sus propósitos y de sus obras. Tal conocimiento no podía ser alcanzado por la llamada revelación general, o ¿qué dice ahí? Natural.
Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Acá atentos. ¿Qué es la revelación general o natural? En teología, la revelación natural o general también es llamada teodicea. En teología, la revelación general o natural también es llamada teodicea. ¿Qué es la teodicea? Es la teología o los conocimientos que adquirimos de Dios mediante el orden creacional que nuestro Señor originó e instituyó. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Romanos, cuando manifiesta que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, dice que su eterno poder, su sabiduría, se ha dado a conocer mediante las cosas que Él mismo ha creado. O sea, su eterno poder se da a conocer mediante este orden creacional. Por eso Pablo sigue insistiendo, porque aún los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley indica. Bueno, a eso le llamamos teodicea o revelación general o natural, mediante la observancia de lo que nos rodea, pues la mente humana tendrá que llegar a la conclusión que esto es producto de un perfecto perito y arquitecto que es Dios. Por eso el físico Isaac Newton decía que cuando tomaba su telescopio y empezaba a estudiar las estrellas, llegaba a la conclusión que tal perfección y belleza en el espacio era producto de un ser especial que es Dios. Entonces, eso es revelación general o natural. Pero hay conocimientos y saberes que tienen que ver con la esencia de Dios que no los adquirimos mediante la revelación general o natural o teodicea. La revelación general, teodicea o natural, ¿hasta dónde nos alcanza? Para llegar a la conclusión que Dios es una realidad, pero no nos alcanza para conocer a Dios. Para conocer a Dios, ahora es necesario que Dios se dé a conocer a sí mismo. Y ese proceso de conocimiento donde Dios se dio a conocer a sí mismo es lo que llamamos revelación. La Biblia, ¿qué posee? Revelación general, natural, teodicea, o la revelación donde Dios da a conocer sus saberes que tienen que ver con su ser. Tiene el segundo, ¿va? La Biblia contiene los saberes que Dios ha dado a conocer de su ser infinito, y eso es producto de la revelación. La revelación como proceso de conocimiento y saber divino se ha dado en la manifestación y participación de Dios en la historia humana y en particular en la historia de Israel y la iglesia. Aquí entramos a lo siguiente. Ok, Dios se ha dado a conocer, pero se ha dado a conocer mediante una participación protagónica que el mismo Dios decidió tener en la historia humana. Porque Dios no se quedó de brazos cruzados cuando los hombres invitamos a nuestra historia humana al pecado. Inmediatamente después de que el hombre peca, desde ese mismo instante, Dios empieza a participar de una historia humana que ahora estaba afectada por algo que se llama pecado. Y eso usted lo encuentra en la primera promesa de redención que nos revela el libro del Génesis en el capítulo número 3, si no estoy mal, en el versículo 23, donde el Señor lanza la primera promesa de redención. Así que Dios no solamente se ha revelado en la Biblia, antes de que la Biblia se escribiera, ya Dios se estaba revelando en la historia, pero específicamente en una historia que es la historia de Israel. Es más, ya Dios se estaba revelando en la historia de los patriarcas antepasados de Israel, porque ¿qué escritura había en los tiempos de Abraham? Ninguna. ¿Qué Biblia o qué escritura tuvo Jacob? ¿Tuvo Isaac? Ninguna.
¿Tuvo Noé? Ninguna. Pero había revelación, claro. Los procesos de comunicación que Dios tenía con los patriarcas deben ser entendidos en esta mañana como procesos donde Dios se estaba dando a conocer hacia los patriarcas. Por eso la revelación se da en el marco de la historia humana, pero de manera particular en el marco de la historia de Israel, de los patriarcas y de la iglesia. O sea, si en Israel encontramos un proceso de revelación preparatoria, en la iglesia encontramos un proceso de revelación consumada. Porque los procesos de revelación de Dios se dan en la iglesia. Ahora en la iglesia se ha dado la consumación de la revelación. Sigamos. En el periodo anterior a Cristo, la revelación es en gran parte, mire lo que dice ahí, lo que acabo de decir. Es en gran parte ¿qué? Preparatoria. Es anuncio ¿qué? Promesa. Acá atentos. Antes de Cristo, sí, Dios se había dado a conocer en los patriarcas, en la historia de Israel, pero era una revelación preparatoria, o sea, no consumada, una revelación transitoria que tenía como fin o propósito mostrarnos hay algo. A esa revelación preparatoria o transitoria, característica de la revelación en la historia de Israel, le llamamos anuncio, promesa. Así que cuando nos acerquemos a hacer exégesis del Antiguo Testamento, tenga usted muy en cuenta que estamos frente a una revelación preparatoria donde se caracterizan unos anuncios. Y esos anuncios están pregonando una promesa. Por eso es revelación preparatoria de anuncio y promesa. En Cristo la revelación es el mensaje del cumplimiento. O sea, ya en Cristo no estamos frente a una revelación preparatoria o transitoria. En Cristo ya estamos frente a una revelación consumada. Antes de Cristo, anuncio, promesa. En Cristo ya la promesa ha sido cumplida, consumada, con el que se abren finales de la humanidad, en el que se cumplen la multitud de mensajes proféticos, se hacen realidad los símbolos y esperanzas veterotestamentarias. Por eso, aquí hay un principio hermenéutico, acá atentos. Cuando me acerque al Antiguo Testamento, debo acercarme bajo el concepto que voy a encontrarme con símbolos, con esperanzas, con mensajes proféticos que estaban anunciando la llegada y la consumación de la revelación como tal. Por eso es una gran equivocación exegética y hermenéutica pretender contextualizar y aplicar al pie de la letra cada uno de esos símbolos proféticos que constituyen el Antiguo Testamento como plataforma de nuestra vida hoy en la iglesia. ¿Para qué entonces celebrar las festividades judías? ¿Para qué entonces celebrar la Pascua, los tabernáculos, Yom Kippur, fiesta de las luces? Todo eso hace parte de los símbolos de la llamada revelación transitoria que estaban anunciando una promesa, porque en cada una de esas fiestas se nos está revelando a Cristo. Se nos está revelando a Cristo. La Sagrada Escritura es poseedora de los saberes que Dios reveló de sí mismo. La revelación y por ende la Escritura no nos ha sido dada para llegar a aprender lo que podemos llegar a conocer por otros medios. Aquí eso es importantísimo, ¿verdad? O sea, en la Escritura usted no va a encontrar saberes que usted puede conocer mediante otros medios. En la Escritura usted va a conocer saberes que usted no pueda conocer a través de otros medios. Entonces, aquello que usted no pueda conocer mediante
otros medios, es lo que se nos revela en la Sagrada Escritura. Porque eso es revelar, dar a conocer un saber que el hombre no puede, pues, captar, obtener de otros medios. Es un conocimiento oculto a la razón y a la mente humana. Por eso en la Escritura usted no va a encontrar saberes que usted pueda obtener mediante otros medios, sino que el propósito de la revelación bíblica es mostrarte aquellos saberes que están ocultos y que usted mediante otros medios no puede recibir. Ok. Sino con el único propósito de que alcancemos a saber lo que sin ella nos permanecería velado: la naturaleza de Dios y su obra de salvación a favor del hombre. Eso sería revelación. Conclusión: revelación es el proceso mediante el cual Dios se ha dado ¿a qué? A conocer. Como Dios no lo podemos conocer a través de otros medios, por eso Él tomó la decisión de revelarse a tu vida, de darse a conocer a cada uno de nosotros. Pero esos saberes, ¿dónde están? En la Sagrada Escritura. Pero hemos dicho que la Escritura no solamente es poseedora de los saberes divinos, sino que en la Escritura hay otro tipo, de saberes. Esos otros saberes, pues, podrían corresponder no a la naturaleza de Dios, sino a otros actores que encontramos en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué es inspiración? Mientras revelación es dar a conocerse a sí mismo, o sea, Dios. Inspirar, dice ahí que es la capacidad, facultad especial de tipo ¿qué? Escriturística, dada por Dios a los autores bíblicos para escribir y redactar los saberes revelados. Acá atentos todos y explico esto. Mientras revelar es darse a conocer Dios, inspirar es una facultad especial que Dios le otorgó únicamente a los autores de la Sagrada Escritura para plasmar, redactar de manera escrita aquellos saberes que Dios reveló de sí mismo. Eso es inspiración. Entonces, desde ese marco conceptual o ese punto de vista, ¿quiénes fueron los inspirados? Los inspirados, los que gozaron de inspiración, fueron los autores bíblicos. ¿Y por qué gozaron de esta facultad? Gozaron de esta facultad para poder escribir lo que Dios había revelado de sí mismo. Adelante, Pastor Gary. Me contestó la pregunta que iba a hacer, y es que la inspiración fue dada en su momento a esos autores. Correcto. Hoy, ¿cómo está esa inspiración, profesor Nelson? No, hoy podríamos decir, es lo que la Escritura dice. No. Hoy podríamos decir lo que Cristo dice en Juan. El Señor dice en el Evangelio según San Juan: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. El griego dice: Él os dará otro paráclito. Y lo define: el espíritu de verdad. Dentro de las funciones que según el Señor tiene el otro paráclito consolador, que es el espíritu de verdad, es guiarnos hacia toda verdad. Él les mostrará, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces hoy el Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? Porque es que ya Dios reveló lo que tiene que ver con sus saberes. ¿Dónde está lo que Dios reveló de sí mismo? En la Escritura.
Entonces, lo que Dios reveló de sí mismo, no lo busques en otra parte. Tienes que buscarlo en el manual de revelación, que es la Escritura. Por eso tenemos que pasar de ser simples lectores a estudiosos. Porque cuando yo soy un estudioso, el estudio teológico y exegético de la Biblia me va a permitir conocer, captar cuáles son esos saberes que Dios reveló. Pero que hay gente que por su pereza y porque todo lo quieren es fácil, no quieren ser estudiosos, sino lectores, y quieren apelar a otros escenarios para reemplazar la Biblia como manual de revelación. Entonces quieren apelar a Dios se me va a revelar es a mí, a través de X, Y, Z, estos elementos. No, señor. Lo que Dios tenía que revelar de sí mismo ya lo reveló. ¿Dónde lo reveló? En la Escritura. Entonces, como eso está en la Escritura, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Para conocer a Dios, tenemos que estudiar la Escritura. Ahora el Señor nos da la capacidad, el Espíritu Santo nos muestra, nos guía, es el magíster, el maestro de la iglesia, para que la iglesia, cuando esté estudiando la revelación de Dios, que es su palabra, pueda por guía del Espíritu captar lo que Dios ha revelado de sí en su palabra. ¿Ya? Entonces nosotros somos guiados. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña. ¿Qué nos guía y nos enseña? Lo que Dios reveló de sí mismo en su palabra. Entonces, la guianza del Espíritu no debe apartarse del estudio de la Biblia. Ok. La inspiración divina convierte a los escritores bíblicos en, ¿qué dice ahí? Agiógrafos. ¿Qué significa la palabra agiógrafos? Anote, la palabra agiógrafo significa escritores sagrados. La inspiración convierte a cada uno de los literatos o a cada uno de los redactores de la Biblia en agiógrafos, que quiere decir escritores sagrados. La inspiración como tal, esto también es fundamental en exégesis. Mire lo que dice ahí. La inspiración como tal no transportó ni sacó a los autores sagrados de su pensamiento y entorno geográfico y cultural. No es un proceso de ¿qué? Mutación mística. Cuando decimos que la inspiración bíblica como tal no transportó ni sacó a los autores sagrados de su pensamiento y geografía, no es que cuando el Espíritu Santo estaba inspirando a los autores sagrados para que ellos escribieran o redactaran los saberes que Dios había revelado de sí mismo, no es que ellos estaban en un trance, no es que ellos empezaron a convulsionar, a botar espuma blanca por la boca, no es que los ojos se le voltearon y las pepitas negras no se le veía y todo le quedó blanco. No es que el cuerpo empezó a temblar y a tirarse al piso y a arrastrarse para poder escribir. No. No, señor. El Espíritu Santo no lo sacó de su pensamiento, porque el Espíritu Santo no anula a nadie. Fíjese que aquí sí quiero hacer una diferencia entre estar lleno del Espíritu, porque los autores bíblicos estaban llenos del Espíritu, y estar poseído de un demonio. Porque los demonios son espíritus también, ¿o no son espíritus? El Espíritu de Dios, la Biblia habla del Espíritu de Dios. Mañana voy a hablar del Espíritu de Dios, para ver quién es, en el seminario. Pero también la Biblia habla de el espíritu del anticristo. O sea, la Biblia habla de demonios. Son espíritus, son entes espirituales. En una posesión de un ente espiritual, ¿sabe lo que hace el ente demoníaco? Anula el pensamiento de la persona. ¿Cuántos han experimentado
¿Cuántos han experimentado estar frente a una posesión demoníaca? Cuando uno está ministrando liberación a una persona, pues esa persona, mis queridos hermanos, el demonio le anula su pensamiento y hace cosas que después la persona no sabía y no se acuerda. En el caso del Espíritu de Dios no es así. No es una posesión. La inspiración bíblica no es una posesión del Espíritu Santo que anuló hasta la voluntad y el pensamiento del autor bíblico. No, así no fue. Entonces, si no es una posesión, si no es una mutación mística, si no fue anulado el pensamiento del autor, si el Espíritu Santo no sacó a los autores de su entorno geográfico y cultural, entonces la inspiración debe ser entendida como acción sobrenatural de Dios. Tuvo por objeto guiar, mire usted la palabra, guiar los pensamientos y las acciones de los agiógrafos, de modo tal que estos expresaran verazmente y concordes con la revelación los pensamientos, los actos y la voluntad de Dios. Por esta razón puede decirse que la Sagrada Escritura es ¿qué? Palabra de Dios. Y por consiguiente, suprema norma de fe y conducta. Pero aquí la palabra clave de la inspiración es guiar. El Espíritu Santo guió los pensamientos de los autores bíblicos para que lo que ellos estuvieran escribiendo de esos saberes que Dios estaba revelando de sí mismo fueran escritos de manera veraz, fiel con lo que Dios estaba revelando de él. ¿Ya? Pero ellos sabían lo que estaban escribiendo y sabían lo que estaban plasmando, porque no es una posesión la inspiración, es una facultad donde el Espíritu de Dios guía el pensamiento del autor bíblico para que él pueda escribir fiel y verazmente lo que Dios está revelando de su naturaleza. Seguimos. La acción divina sobre los agiógrafos no debe entenderse en todos los casos como fenómeno de manifestaciones psíquicas extraordinarias, tales como visiones, trance, sueños, audición de voces sobrenaturales, estados de éxtasis en los que el hombre es mentalmente transportado más allá de sí mismo. Sí encontramos en la Biblia que Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento utilizó visiones, utilizó sueños, eso es cierto, ¿eh? Pablo dice, conozco un hombre, si en el Espíritu no lo sé, fue transportado y llevado ¿dónde? Al tercer cielo. Y vio y escuchó cosas que no le es permitido al hombre alguno hablar y enseñar. Estaba hablando de sí mismo. O sea, tuvo una experiencia sobrenatural que él con palabras humanas no las puede explicar. Eso es cierto. Es cierto que ellos tuvieron visiones, como el caso de Eliseo, cuando su siervo Jesse estaba preocupado porque pues los ejércitos enemigos estaban rodeando a Eliseo. Acuérdense ustedes que cuando el rey enemigo de Asiria quería hacer algo malo, el Señor ¿qué? Se lo revelaba a Eliseo y Eliseo le tiraba la chiva al rey de Israel y ya por eso se libraban. Entonces fueron a matar a Eliseo. Jesse estaba preocupado y Eliseo descansando, tomándose un tinto como el que nos trajeron hoy, rico, y unas galletas. Y entonces Jesse preocupado y Eliseo tranquilo dice, Señor, permite que este hombre vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que
todos los ejércitos enemigos estaban rodeados por las constelaciones de millones de seres angélicos. Bueno, ellos tuvieron esa experiencia. No podemos negar que hay visiones, que hay estos instrumentos. En el Nuevo Testamento, cuando el diácono Esteban, el primer mártir, estaba siendo apedreado, Esteban, en vez de ver las piedras, estaba viéndole al Señor. Porque dice: aquí veo la gloria de Dios y a su Hijo sentado a su diestra. ¿Por qué la Biblia muestra siempre al Señor sentado a su diestra? Aquí le tiro aquí esta ñapa de interpretación. ¿Sabe por qué la Biblia siempre muestra al Señor sentado a la diestra del Padre? No es que el Señor sea de ultraderecha, políticamente de derecha. La diestra es la derecha. En la Biblia, la diestra es la representación de la majestad, del poder y de la autoridad. Así que simbólicamente, si le aplicamos el exégesis a esa visión, lo que está indicando es que he aquí veo a Dios y en toda majestad, poder y autoridad a Jesucristo su Hijo. Pero en vez de decir en toda majestad, poder y autoridad, la manera simbólica de decirlo es: está sentado a la diestra. Y dice que ellos se molestaron más y le tiraban más piedras. Eso es una visión que tuvo Esteban. Ninguno de ellos veía eso, porque era pues un proceso de revelación nada más con Esteban. En la Biblia encontramos eso. Pero aunque en la Biblia encontremos estos procesos e instrumentos revelacionales, no toda la Biblia y no todos los saberes Dios los reveló de esa manera. Porque Dios utiliza diferentes instrumentos. ¿De qué otra manera el escritor bíblico percibió la revelación de Dios? Lo que dice aquí en lo último. Podía consistir la inspiración en la influencia sobre el ¿qué? Pensamiento. O en la guía divina que dirigiera la investigación y reflexión del escritor sagrado. Sí. Muchos de esos escritores bíblicos escribieron los saberes revelados por Dios, no porque estuvieran teniendo una visión, sino porque el Espíritu, mediante la influencia, estaba guiándoles para plasmar escriturísticamente eso que Dios estaba revelando. Le pongo un ejemplo. ¿Quién es el autor del Pentateuco? ¿Cómo? Bueno, no digan tan rápido que es Moisés, ¿ya? Porque esa es otra cosita. El Pentateuco, pues, eso lo vamos a mirar aquí. El Pentateuco, Moisés es el autor protagónico. ¿Cuál es el autor protagónico en una cinta cinematográfica? El Chacho. Pero el autor protagónico no es el escritor. En el Pentateuco encontramos un autor protagónico, el que vivió la historia, Moisés. Pero en el Pentateuco encontramos los autores escriturísticos, o sea, los que redactaron o escribieron la historia. ¿Sabía usted que desde el siglo XVII para acá, la exégesis moderna y sobre todo protestante, mediante el uso de una regla hermenéutica para hallar una correcta interpretación, mediante el uso de una regla llamada la crítica textual? Crítica textual es el estudio científico de un texto. Mediante el análisis de la crítica textual del Pentateuco, la exégesis desde el siglo XVII para acá ha llegado a la conclusión que los que escribieron el Pentateuco no fue Moisés, sino que el Pentateuco fue escrito por la llamada tradición sacerdotal. ¿Por qué? ¿De dónde saca eso la exégesis moderna? Del mismo Pentateuco. Porque hay evidencias internas proporcionadas por el Pentateuco
que hacen imposible sostener la versión de que Moisés escribió el Pentateuco. Dentro de esas evidencias internas, ¿cuáles están? Nadie va a relatar cómo se va a morir. Nadie va a relatar que el día de que se murió, el pastor Gary llevó los vasos y la pastora España así es, llevó el tinto. ¿Ya? No, eso es imposible que uno antes de morir se cuente cómo se va a morir, dónde lo van a sepultar, dónde fue el velorio y si llevaron tinto o no llevaron tinto. Entonces, ¿cómo Moisés va a escribir el Pentateuco y va a redactar cómo se murió? Esa es una evidencia, pero hay otras en cantidades, como por ejemplo el establecimiento de la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era una fiesta agrícola, donde en los primeros meses del año el pueblo traía a los sacerdotes el primer fruto de su actividad económica. Agricultura y ganadería era la actividad económica. En el desierto donde vivió Moisés con Israel 40 años no había actividad agrícola, porque la agricultura y la ganadería empezaron a desarrollarla cuando ya están en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo Moisés va a escribir que se instituyó la fiesta de las primicias si en su época todavía no estaba esa fiesta? Y otras evidencias más. Por eso, ¿quiénes redactaron o escribieron el Pentateuco? La tradición sacerdotal. Y la tradición sacerdotal, cuando escribió el Pentateuco, lo escribió en siglos. Ellos no tenían visiones, ni tuvieron trances, pero sí fueron inspirados para escribir el Pentateuco. Entonces ahí le aplicamos es que la tradición sacerdotal que redactó el Pentateuco, donde Moisés es su autor protagónico, vivió la historia, la inspiración se dio como influencia sobre el ¿qué? El pensamiento o en la guía divina que dirigía la investigación, en este caso la tradición sacerdotal, y reflexión del escritor sagrado. Pero en otros casos, como por ejemplo Isaías, que escribió su libro de Isaías, sí encontramos que Isaías, cuando estaba inspirado por el Señor para escribir su libro, sí tuvo experiencias de visiones, trances, etc. Seguimos. Ahora vamos con las consecuencias de la revelación e inspiración. ¿Está claro qué es revelación e inspiración? Ok. ¿Qué es revelación? Como viene de parte del Señor. Sí, pero ¿qué es? Un proceso. Proceso mediante el cual Dios ¿qué? Se da a ¿qué? A conocer. Correcto. ¿Qué es inspiración? La capacidad. La guía turística. Es la capacidad ¿o qué? Que Dios le dio a quién. ¿Para qué? Para escribir o redactar lo que Dios había revelado. Perfecto. Eso en la Biblia que tenemos aquí. Vamos a interpretar la Biblia. La próxima clase serán los métodos de interpretación. ¿Cuáles son? Y ya empezaremos a traer ejemplos. Ok. Vamos a tirar también la lista de textos de la Reina Valera que usted utiliza, del 60, que son textos que no están en el original. O sea, que no podríamos ¿qué? Utilizar porque eso no está en el original. Para que usted los identifique, o no quieren eso. Para allá lo seguro, ¿no? A que usted no le esté predicando a la gente cosas que no son. Ok. O sea que vamos a hacer aquí como cuando comemos boca chico. Hay que sacarle la ¿qué? La espina. Ok. Muy bien. Vamos a interpretar la Biblia. Pero ocurre que para interpretar la Biblia debo tener en cuenta el primer principio hermenéutico es: voy a interpretar un libro que ha sido revelado y al mismo tiempo inspirado. Como la Biblia contiene los saberes que Dios reveló de sí mismo, y esos saberes fueron escritos
porque sus autores o escritores estaban siendo inspirados por Dios. Eso ha producido en la Biblia una serie de consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que la revelación e inspiración produjo en la Biblia? Primero, la inerrancia o infalibilidad. ¿Qué es la inerrancia? Es un neologismo teológico. Repito, la inerrancia es un neologismo teológico. ¿Eso qué es? La ausencia de error en los libros sagrados. La Biblia es inerrante, no tiene errores. Un momento, profesor, porque usted me acaba de decir que también usted nos va a traer aquí un tema sobre la cantidad de errores que tiene la Biblia de la Reina Valera 1960. Lo he dicho bien. Yo no he dicho que la Biblia tenga errores. Lo que estoy diciendo es que hay una traducción, una versión llamada Reina Valera, pero no toda la Reina Valera, sino la versión 1960 que tiene errores. Así que la inerrancia o la ausencia de errores en la escritura es aplicable únicamente al texto original. Pero, aquí viene otra cosa buena. Pero es aplicable únicamente a los saberes que Dios ha revelado de sí mismo, no a aquellos saberes que no corresponden a la revelación de Dios, sino a aquellos saberes que corresponden al pensamiento, cultura y costumbre del autor. Porque dije hace un momento, cuando estábamos hablando de inspiración, que la inspiración no es un proceso de mutación mística. O sea, cuando Dios inspiró al autor bíblico, no lo sacó de su pensamiento, ni de su cultura, ni de su entorno geográfico. ¿Será que el autor bíblico, que es un ser humano, tenía limitantes? Claro que sí. El único que no tiene limitante, que es perfecto, es Dios. Los seres humanos somos imperfectos. Aquellos saberes que correspondan al pensamiento del autor, ojo, ¿pensamiento de quién? Del autor. Aquellos saberes que correspondan a la cultura, a la costumbre del autor, esos saberes sí pueden tener errores. Esos saberes sí no son inerrantes. Y ejemplo les pongo enseguida. Josué oró y el sol se paró. Ahí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque el sol no se mueve. Es la tierra que gira sobre su eje alrededor del sol. ¿Josué sabía que eso era un error o no lo sabía? No lo sabía, porque él está hablando conforme a su pensamiento, a su cultura, a su medio. Así es. Decir lo contrario, no, ellos no podían decir, y Josué oró y la tierra se detuvo. No, porque nadie sabía eso. Y la Biblia en sí tiene como propósito no revelarnos ciencia. La Biblia tiene como propósito revelarnos a Dios y revelarnos su plan de salvación. Así que el Señor sabía que el sol no giraba y que la tierra era la que giraba. ¿Ustedes qué dicen? Claro que lo sabía, pero Dios no estaba interesado en darle una clase de astronomía ni una clase científica al autor del libro de Josué, ni a Josué. Lo que el Señor entendió era que Josué, en sus limitantes científicas, lo que pretendía Josué era que el día se extendiera para que Israel pudiera obtener la victoria. Por eso digo, la inerrancia o infalibilidad, la ausencia de errores en la Biblia se aplica, número 1, al texto original y número 2, a aquellos saberes
que tienen que ver con la revelación de Dios. O sea, aquello que Dios ha revelado. Lo que Dios no ha revelado, los saberes que provienen del pensamiento del autor, sí pueden tener errores. Ahora, ¿qué es la infalibilidad? La infalibilidad indica que la Biblia no induce ¿a qué? Al error. Y no traiciona el propósito con el cual Dios la inspiró. Si así no fuese, la Escritura, como instrumento de comunicación de la revelación de Dios, carecería de valor. Entonces, la Biblia es inerrante e infalible. ¿Por qué es inerrante? Porque los saberes que Dios reveló de sí mismo no tienen error. ¿Y por qué es infalible? Porque Dios no conduce a nadie al error. La segunda consecuencia de la revelación y la inspiración es la eficacia de la salvación, que debe ser entendida con este principio. El Antiguo y Nuevo Testamento contiene todo lo necesario para la salvación del hombre. Al ser revelada e inspirada por Dios, la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento contiene todo lo necesario para la salvación de los hombres. O sea, si el hombre se quiere salvar, los saberes para que el hombre se salve están en la Biblia. No están en los escritos de Buda, los Vedas, no están en los escritos del Corán, los escritos del Islam, que es el Corán. No, está en la Biblia. Porque este es el único libro que goza de esas dos particularidades. Contiene saberes revelados y sus autores fueron inspirados. Seguimos. Viene esto bueno, vea. El saber absoluto y qué? Y universal. Ya aquí empezamos a aplicar exégesis. ¿Estamos bien? Sí, porque a mí me tienen que dar la hora porque yo me paso. Un principio y regla fundamental al interpretar la Biblia es la determinación de aquello que tiene un carácter carácter invariable y universal. Pregunta para ustedes. Cuando usted está leyendo la Biblia, ¿usted sabe diferenciar si está delante de un texto que tiene carácter invariable y universal? O si está delante de un texto que lo que le está enseñando es un saber particular y temporal. O sea que en la Biblia hay saberes absolutos y universales. Pero también hay saberes particulares y temporales. ¿Sabe usted diferenciar el uno del otro? Seguimos pues. Silencio sepulcral. Atribuir a todos los textos. Aquí viene un garrotazo. Atribuir a todos los textos indiscriminadamente una vigencia perenne nos llevará a grandes errores. Es que está en la palabra. ¿A cuántos no escuchó yo decir? Es que está en la palabra. Si aplicamos Levítico, puede ser que esté en la palabra, pero eso hace parte de los saberes particulares y qué, y temporales. Y aunque esté en la palabra, si corresponde al saber particular o temporal, ya no es para esta época. Ya se los voy a dar. Claro. Muy bien, seguimos. Ya se los voy a dar. Primera de Pedro, donde habla del adorno y el atavío de las mujeres y de que las mujeres no pueden participar de eso. Bueno, podría ser, pero vamos a seguir adelante. Muy a veces graves por sus derivaciones ético-sociales e incluso espirituales, porque aquí les da ejemplo enseguida. Puede servirnos de ejemplo lo prescrito en el Antiguo Testamento sobre la esclavitud. En su día, la legislación mosaica podía considerarse de las más avanzadas, pues no solo se suavizaba aquella lacra social. ¿Cuál lacra social?
La esclavitud. La Biblia habla de la esclavitud en la ley mosaica. Sino que tendía a eliminarla, pero pretender una prolongación de aquella normativa argumentando que se encuentra ¿dónde? En la Biblia, sería una aberración. La esclavitud está en la Biblia, pero porque está en la Biblia ¿se puede aplicar hoy? No, porque eso hace parte de lo transitorio y particular, que ni siquiera lo reveló Dios, sino que corresponde a la cultura de esa época. Pero hay iglesias que practican la esclavitud espiritual. Bueno, eso sería una aberración. Incluso las personas tienen que ser aún esclavas de los mismos pastores y de los siervos de los líderes de la iglesia. Así es. Lo aplica más así. Ya que muchas de las disposiciones legales del Pentateuco respondían ¿a qué? A la necesidad de una situación en una época concreta de la historia. Ya usted no está ahí. Gracias a Dios que no estamos en los tiempos del Pentateuco. No a la voluntad universal y absoluta de ¿quién? De Dios. No era la voluntad de Dios la esclavitud, aunque esté en la Biblia. Eso corresponde al saber transitorio y particular, originado no en la revelación de Dios, porque no todo lo que está en la Biblia lo ha revelado Dios, sino originado en el pensamiento y la costumbre, cultura del escritor bíblico. Seguimos, hay más ejemplos. Modificada aquella situación, podían variarse las leyes y suprimir la esclavitud, de acuerdo con los principios inmutables y morales de la revelación. Ahora, ¿cuál es lo inmutable y lo moral de la revelación? La dignidad de todo ser humano como portador de la imagen de Dios. Acá, atento. Esto es una clave. ¿Cómo sé que estoy delante de un texto transitorio y particular o delante de un texto universal y absoluto? Si el texto va en contra de la dignidad ¿qué? De todo ser humano, eso corresponde a lo temporal y transitorio. Un ejemplo: al homosexual hay que quemarlo, y morían era apedreados. Al brujo, al adivino, al agorero, a los hijos rebeldes, contumaces, dice la Biblia, deben morir apedreados. ¿Eso se puede aplicar hoy? Eso corresponde a lo transitorio y temporal o particular. Pero si eso corresponde a lo transitorio, particular o temporal, no quiere decir que esas conductas sean avaladas. Como ya no se puede apedrear a la adúltera, al brujo, al hijo rebelde, al contumaz, al que se echa con varón o mujer con mujer, o el que se echa con bestia. Como ya no puede ser apedreado, entonces ¿la conducta está correcta? No, la conducta no es correcta, pero tampoco es correcto apedrearlos. Lo correcto es que el pecador se arrepienta, ¿ya? Y que Dios lo acoja con su gracia y misericordia. Lo absoluto y universal es aquello que tiene fundamento bíblico más allá y por encima de circunstancias cambiantes y temporales. Son principios aplicables ¿en qué? Todo tiempo, espacio y sociedad. Lo universal es transcultural y trascendente a la historia misma. Un texto universal y absoluto, porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es aplicable en todos los tiempos. Absoluto y universal, porque sin santidad nadie verá al Señor. Absoluto y universal, no cometerás adulterio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón y con toda tu mente. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso es absoluto y universal. El que ama al prójimo no le roba. El que ama al prójimo no lo estafa. El que ama al prójimo no lo engaña. El que ama al prójimo no le quiere pegar adelante. No habla mal de él. No habla mal de él. El que ama al prójimo no lo difama. ¿Ya? Por eso es absoluto y universal. Por eso Jesús, ahora sí pueden entender por qué Jesús, cuando le fue traída una mujer que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio, desnudita, se la trajeron porque la querían utilizar como conejillo de indias para matar a Jesús. Porque según ellos, si dice que sí la apedremos, le vamos a acusar que no cumple su mensaje del amor. Y si dice que no, lo vamos a acusar que viola la ley, porque la ley nos manda a las mujeres a apedrearla. A esto: maestro, rabino, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Nuestra ley, que es ley tuya también, porque tú eres un rabino, eres un judío, dice que a las tales mujeres deben morir apedreadas. Pero la hemos traído a ti para que tú nos digas qué es lo que vamos a hacer. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya. O sea, el que se sienta con la facultad moral de aplicarle la ley y apedrearla, que la apedree. Ni sí ni no. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Por qué Jesús no dijo sí, apedréenla? Porque eso está en la ley. Infringió la ley, tiene que someterse a las consecuencias. Porque el apedrear, Jesús es un perfecto exégeta. Porque el apedrear corresponde no a la revelación de Dios, sino a lo transitorio, temporal, lo cual se origina en la costumbre de ese pueblo. Y cuando se fueron todos, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso, ¿eh? Vete y no peques más. Ahí aplicó lo absoluto y universal, que es el antes del arrepentimiento, el amor y la misericordia de Dios. Lo particular y transitorio que no corresponde a la revelación divina, las piedras. Lo absoluto y universal que corresponde al saber divino, a la revelación de Dios aplicable en todos los tiempos, el amor, el perdón, la misericordia. Hizo una gran exégesis Jesús ahí. Imagínense cómo no lo va a hacer. ¿Será que no conoce la palabra? El amor a Dios, el amor al prójimo, el respeto por la dignidad humana, el principio de la misericordia y el perdón, el modelo de matrimonio y familia, eso es lo universal y absoluto. Y aquí entro al modelo de matrimonio y familia, porque en la Biblia hay varios modelos de matrimonio y queremos aplicar el que más nos conviene. Las mujeres les conviene un hombre y una mujer, pero a los bandidos les conviene, por ejemplo, aquí está Abraham con Sara y Agar. Aquí está Salomón con 700 esposas y 300, o sea, 1000 mujeres. Aquí está el rey David, antes de pecar con Betsabé, tenía 39 esposas y no era pecador. O sea, quieren aplicar ahora el modelo de la poligamia.
Sí, el poder de la poligamia está en la Biblia y está en la ley. Estudie la ley para que vea que se habla de poligamia. Leyes de la poligamia para regularla. Para los judíos, la exégesis del adulterio es diferente a lo nuestro. ¿Cómo interpretaban los judíos el texto "no adulterarás"? Enseguida le aplicaron la exégesis correspondiente a lo cultural y a lo costumbrista y a su pensamiento. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Para ellos, adulterar era tomar una mujer casada, una mujer que tuviera dueño. Pero un hombre podía casarse con todas las mujeres solteras que pudiera sostener por igual y no era adulterio. Esa exégesis corresponde a lo universal y absoluto o a lo transitorio o particular. Enseguida vea cómo responden las mujeres, vea, al unísono. Así, amén, ahí sí saben ser exégetas. O sea, transitorio y qué, y particular, claro que sí, hermana, no se preocupen, así es. Así que aquí, Jesús dijo que con solo mirar. Claro, Jesús nos muestra una nueva ley, la ley del respeto. ¿Oyó? La ley del respeto. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no adulterará, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. La ley del respeto, que nada más mires a la que tienes. Entonces, mire ejemplos ahí. La Biblia entonces no es fácil. Estamos aquí sacando qué es lo particular, transitorio, temporal y qué es lo absoluto y universal, aunque ambos están en la Biblia. Pero la Biblia no te va a decir a ti cuál es lo transitorio y cuál es lo absoluto. Eso lo tienes que determinar tú. ¿Y cómo lo vas a determinar? Estudiando esto. Así que esto no es sacar texto por sacar texto. Interpreten enseguida, eso queja. No, esto primero hay que enseñarles. ¿Qué es lo absoluto? El respeto. El amor al prójimo, la misericordia, modelo de matrimonio. Entonces, ¿cuál es el modelo de matrimonio que corresponde al universal y absoluto? Un hombre y qué más, y una mujer, ya. Aunque el otro esté en la Biblia, ese corresponde a lo transitorio, a lo particular, y lo particular no es lo revelacional de Dios, porque no todo lo que está en la Biblia Dios lo reveló. Por eso, gay, hombre con hombre y mujer con mujer, eso violenta el modelo de matrimonio. Porque el modelo de matrimonio en la Biblia es la heterosexualidad. Un hombre y una mujer. Ni siquiera la poligamia de un hombre con varias mujeres solas para él. Porque Pablo terminó esa discusión cuando dice en la epístola a los Gálatas, no es, y a los Efesios, donde dice: porque el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer, revela la unión mística, el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Ahí Pablo ya le da un tate quieto a decir: no es poligamia, porque el matrimonio ha sido instituido por Dios para revelar la unión eterna entre Cristo y la iglesia. Y Cristo no está unido con varias iglesias, sino con una iglesia. Cristo no es polígamo. Con un novio, sino con una novia. Es cantar, así es. Entonces, ni es poligamia, ni es homosexualismo, sino heterosexualidad entre un hombre y una mujer. Eso es absoluto y universal. Sigamos, secretario. Ahora, los saberes temporales y qué, y particulares. Lo temporal y particular son aquellas prescripciones dadas en una época determinada, caracterizada por el medio o contexto geográfico, cultural y costumbrista. Grave es eso, contexto ¿qué? Geográfico, cultural y costumbrista. Lo temporal en la mayoría de los casos corresponde al pensamiento. Subraye eso, ¿de qué cosa?
del escritor bíblico como autor secundario de la escritura, porque no solamente Dios es el autor de la Biblia tiene doble autoría: Dios, autor primario; el hombre que la escribió, autor secundario. No es aplicable como norma suprema de fe y conducta. Eso no es aplicable. Así que no todo lo que dice la Biblia se puede aplicar como norma suprema de fe y conducta. En todo cuanto se refiere a materia legislativa, debe tenerse en cuenta que las normas dadas a Israel en el Pentateuco estaban enmarcadas en un tipo concreto de sociedad civil, condicionada en parte por los usos y costumbres de los pueblos vecinos. Por eso les he recomendado, vea, mañana CLC va a tener un stand con libros a bajo costo. Mañana van a llevar con libros por un precio especial. Les recomiendo que se compre el libro Usos y Costumbres de los Pueblos Bíblicos. Usos y costumbres de los pueblos bíblicos, que eso nos va a ayudar para detectar los saberes temporales y particulares. En casos de adulterio, homosexualismo, ¿lapidaríamos a tales personas? ¿Exigiríamos a una mujer acusada de adulterio que demostrase su inocencia ingiriendo una pócima, como se presenta en número 5, del 11 al 31? En número 5, usted en casa va a leer ese texto. Ahí se habla que cuando una mujer era acusada de adulterio, como prueba de que no era adúltera, tenía que tomarse una pócima para determinar si cometió el pecado o no lo cometió. ¿Exigiríamos eso hoy? O una mujer acusada de adulterio, bueno, tómese este diablo rojo, me hace el favor, para saber, si no se muere no es adúltera, si colgó los guayos es que adulteró. Ok, seguimos. Habríamos de establecer ciudades de ¿qué? De refugio, para que los homicidas involuntarios pudieran hallar asilo en ellas, como se ordena en Números 35 y en Deuteronomio 19 del 1 al 3, cuando una persona era acusada de homicidio involuntario. En la ley nuestra, ¿cómo se le llama al homicidio involuntario? Culposo, ¿verdad? Así es. Homicidio culposo, que lo mató pero que no lo quería matar. Por ejemplo, se metió el tipo en la casa, se metió al patio de la casa, lo que uno antes llamaba robacaldero. Se metió al patio de la casa a robarse las gallinas, los gallos y los pollos, y usted se levantó y se estaba metiendo a la casa. Y usted trató de reaccionar espantándolo, pero el tipo le ataca con un arma. Y en medio del forcejeo, ¡pah!, se disparó el arma y lo mató a él. Eso sería homicidio culposo, o sea, porque fue en defensa propia. En la ley se establecía que los homicidas involuntarios podían ir a unas ciudades de refugio, donde eran custodiados, guardados, para que el familiar del difunto no lo vengara. ¿Haríamos eso hoy? Y por último, en el Nuevo Testamento también hallamos textos, porque no solamente es en el Antiguo donde encontramos saberes particulares, transitorios o temporales, también en el Nuevo. En el Nuevo Testamento hallamos textos a los que no pueden atribuirse carácter universal y absoluto. ¿Cuáles son? Hay una famosísima. La exigencia que hizo Jesús al joven rico: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el tipo no se convirtió en discípulo del Señor porque no hizo eso. Hoy eso no lo podríamos aplicar.
aunque está en el Nuevo Testamento y lo aplicó Jesús. Es una medida particular y transitoria y no corresponde a lo absoluto y universal. No es que ahora todo rico que se convierta tiene que vender la empresa, repartirla en la iglesia y seguirla. Claro que hay algunas iglesias que exigen eso. Muy bien, menos mal que aquí no. Perfecto. Bueno, vamos ahora a la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta, comentario, dice hay muchas ¿qué? Gracias.